Una mujer le robó el bebé a su mejor amiga y huyó a otra ciudad. Algunos días después, la policía descubrió un rastro que lo cambió todo. Lucía siempre había soñado con ser madre. Desde pequeña, se imaginaba a sí misma cuidando de un bebé, dándole todo el amor que sentía acumulado en su corazón. Sin embargo, con el pasar de los años y tras varios intentos fallidos de quedar embarazada, aquel sueño se fue transformando en una pesadilla. Cada prueba negativa, cada visita al médico y cada tratamiento fallido erosionaba un poco más su esperanza. Sentía que su cuerpo la traicionaba, que la naturaleza la castigaba injustamente. Su esposo, Héctor, intentaba consolarla, pero con el tiempo su apoyo parecía volverse más distante, más frío. La vida de Lucía, que antes estaba llena de ilusiones y proyectos, se redujo a una espera interminable, un silencio opresivo que llenaba cada rincón de su hogar. Pasaba las noches en vela, llorando en silencio, con el teléfono en la mano, revisando foros de fertilidad, buscando respuestas que nadie le podía dar. Héctor comenzaba a perder la paciencia, cansado de su obsesión por un bebé que nunca llegaba. La tensión entre ellos crecía, y aunque nunca lo decía en voz alta, Lucía sentía que su matrimonio colapsaba bajo el peso de sus frustraciones. Pero no era solo la ausencia de un hijo lo que la consumía. Lo que hacía que el dolor fuera aún más insoportable era ver a su mejor amiga, Carolina, viviendo el sueño que ella tanto anhelaba. Carolina había dado a luz a un bebé hermoso hacía pocos meses. Desde el momento en que Lucía vio a ese pequeño, algo cambió en ella. Al principio, trató de convencerse de que solo sentía alegría por su amiga, pero cada vez que lo veía, sentía un vacío aún más profundo, un abismo que amenazaba con devorarla. Un día, mientras visitaba a Carolina para conocer al bebé por primera vez, sintió una mezcla de emociones que no pudo controlar. Sostener al bebé en sus brazos fue como un destello de algo que nunca había experimentado, una conexión instantánea, como si ese bebé fuera su destino. En ese momento, algo oscuro comenzó a tomar forma en su mente. Mientras Carolina sonreía con orgullo, mostrando la cuna y las pequeñas prendas del recién nacido, Lucía sentía que su pecho se comprimía. Esa debería haber sido su vida, pensaba. Ese bebé debería haber sido suyo. Esa noche, al regresar a casa, no pudo quitarse esa sensación de la cabeza. La imagen del bebé de Carolina la perseguía. ¿Por qué Carolina y no ella? ¿Por qué la vida era tan injusta? Mientras Héctor dormía a su lado, Lucía se quedó mirando el techo, sus pensamientos oscureciéndose con cada minuto que pasaba. En algún momento de esa noche, algo en ella se rompió. Un plan comenzó a formarse en su mente, un plan que jamás habría imaginado posible semanas atrás. Pero ahora, en su desesperación, le parecía la única salida. Si no podía tener un hijo propio, entonces lo tomaría. Al principio, la idea la asustó. ¿Cómo podía siquiera considerar algo tan atroz? Pero con el paso de los días, ese pensamiento no la abandonaba. Comenzó a pensar en ello de manera más clara, más detallada, y lo que antes parecía impensable ahora empezaba a parecer la solución a su dolor. Su razonamiento se volvió retorcido, convenciéndose de que ella sería una mejor madre para ese bebé, que lo amaría con todo su corazón. Se justificaba diciéndose que Carolina tenía todo, una familia perfecta, una vida sin preocupaciones. Ella podía sobrevivir sin ese bebé, pero Lucía, no. Lucía lo necesitaba. Las semanas pasaron y la oscuridad en su mente se fue consolidando. Sabía que no podía hacerlo sola, que necesitaría a Héctor de su lado. Pero cuando le insinuó por primera vez su idea, él la miró horrorizado. «¿Estás loca?», fue su única respuesta antes de marcharse de la habitación. Lucía se sintió humillada, como si su desesperación fuera una debilidad que nadie podía entender. Durante días no volvió a mencionar el tema, pero la semilla ya estaba plantada. Héctor, aunque horrorizado en un principio, no pudo evitar notar cómo el dolor de Lucía lo afectaba también a él. Sabía que su matrimonio estaba al borde del colapso y que la única manera de salvarlo era dándole a Lucía lo que tanto anhelaba. Una noche, mientras cenaban en silencio, Héctor rompió la tensión con una frase que lo cambiaría todo. «Si de verdad lo quieres, lo hacemos juntos», dijo, sin levantar la vista de su plato.
Lucía lo miró, sin poder creer lo que escuchaba. Durante unos segundos, las palabras de Héctor flotaron en el aire, como si no fueran reales. Pero cuando lo vio alzar la vista, supo que estaba decidido. No había marcha atrás. Lo que había comenzado como un pensamiento fugaz, un escape a la desesperación, ahora se transformaba en un plan real, concreto. Esa misma noche, Lucía y Héctor comenzaron a planificarlo todo con detalle. Sabían que no podían cometer errores. Estudiaron los movimientos de Carolina, cuando estaba sola, cuando salía de casa. Sabían que no podían hacerlo de manera impulsiva. Lucía fingía normalidad cuando la visitaba, observando todo con cuidado, la rutina del bebé, los horarios de la niñera, cuando Carolina solía dejar al pequeño en su cuna para salir a hacer recados. Cada vez que lo sostenía en sus brazos, sentía que se acercaba más a él, que ya era suyo, aunque aún no lo hubiera tomado. Días antes del secuestro, Lucía preparó la casa a la que se mudarían. Un pequeño lugar en una ciudad vecina, lejos de cualquier conexión con su vida actual. Compró ropa de bebé, decoró el cuarto con colores suaves y llenó el armario con juguetes y pañales. Era como si se estuviera preparando para recibir a su propio hijo, aunque sabía muy bien que ese hijo no le pertenecía. Pero en su mente se había convencido de que lo era. Finalmente, llegó el día. Carolina, como de costumbre, salió a hacer compras, dejando al bebé bajo el cuidado de la niñera. Héctor y Lucía esperaron pacientemente en el coche estacionado cerca de la casa, observando cada movimiento. Cuando la niñera se distrajo un momento, Lucía entró rápidamente en acción, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que no había vuelta atrás. Tomó al bebé con una rapidez que solo el pánico podía proporcionar y corrió de regreso al coche, donde Héctor la esperaba con el motor encendido. Apenas cerró la puerta, el coche arrancó y dejaron atrás todo lo que conocían. Mientras se alejaban de la ciudad, Lucía miraba al bebé en sus brazos. Finalmente, sentía que el vacío dentro de ella comenzaba a llenarse. Pero en el fondo de su mente, una sombra de duda se asomaba, una sombra que intentaba recordarle que lo que acababa de hacer no tenía perdón. Sin embargo, en ese momento, Lucía eligió ignorarla. Para ella, ya no había marcha atrás. Los primeros días después del secuestro fueron una mezcla de alivio y tensión. Lucía, con el bebé en brazos, intentaba convencerse de que había hecho lo correcto. El pequeño apartamento en el que se habían refugiado, ubicado en una ciudad alejada, estaba lejos de ser el hogar que había imaginado. Sin embargo, Lucía trataba de darle un aire de calidez, como si eso pudiera disipar el peso de lo que habían hecho. Pasaba horas mirando al bebé dormir, acariciando suavemente sus manos, creyendo que ahora, al fin, todo estaba en su lugar. Héctor, por otro lado, se mantenía distante, más silencioso de lo habitual. Al principio, Lucía intentaba fingir que nada había cambiado. Cuidaba al bebé con dedicación, tratando de llenar el vacío emocional que la había llevado a cometer semejante acto. Pero la realidad pronto la alcanzó. Cuidar de un recién nacido era mucho más agotador de lo que había anticipado. El llanto constante, las noches sin dormir y el agotamiento físico empezaron a desgastarla. El sueño de ser madre se desmoronaba bajo el peso de las responsabilidades que venían con él. Y aunque su corazón se llenaba de ternura cada vez que el bebé la miraba, no podía ignorar la creciente ansiedad que la consumía. Héctor, por su parte, se mantenía alejado de la situación. Había accedido a ayudarla, a participar en el secuestro, pero ahora parecía arrepentido. Pasaba cada vez más tiempo fuera del apartamento, alegando que necesitaba buscar trabajo para sustentar su nueva vida. Sin embargo, Lucía sabía que eso era solo una excusa para escapar de la carga emocional que ambos compartían. Ella sentía su ausencia más profundamente cada día, y eso la asfixiaba lentamente. Mientras tanto, en la ciudad que habían dejado atrás, Carolina vivía una pesadilla. Habían pasado solo unas horas desde que descubrió que su hijo no estaba en la cuna, pero para ella, cada minuto se sentía eterno. Había alertado a la policía de inmediato, y las investigaciones se habían puesto en marcha con rapidez. Los medios de comunicación cubrían el caso día y noche. Las fotos del bebé, con sus enormes ojos y su sonrisa angelical,
estaban en todas partes. Pero, por más que la policía intentaba encontrar pistas, Lucía había sido cuidadosa en no dejar rastros evidentes. Sin embargo, un pequeño error comenzó a complicarlo todo. En su desesperación por mantener el contacto con la vida que había dejado atrás, Lucía cometió el error de enviar un mensaje a una conocida, inventando una excusa sobre su repentina desaparición. Pensó que un simple mensaje de texto no levantaría sospechas, pero la policía, que ya estaba rastreando cualquier movimiento relacionado con ella, lo encontró. Aunque el mensaje parecía inocente, fue suficiente para encender las alarmas. Lucía ya no estaba desaparecida, ahora sabían que estaba viva y, lo más importante, que había tenido un plan para desaparecer. Las tensiones entre Lucía y Héctor se intensificaron. Ella se aferraba al bebé como si fuera su única fuente de consuelo, mientras él se hundía en el remordimiento. Héctor había pensado que podría vivir con la culpa, pero cada día que pasaba se sentía más ahogado por la realidad. Sabía que la policía estaba más cerca de encontrarlos y el miedo a ser descubiertos lo devoraba. Las discusiones entre ellos se volvían cada vez más frecuentes y Lucía empezaba a darse cuenta de que Héctor estaba al borde de la ruptura. Aún así, ella seguía justificando su decisión. Creía firmemente que estaba destinada a ser madre de ese bebé, que lo cuidaría mejor que Carolina. Lo que hicimos, lo hicimos por nosotros, le repetía a Héctor, como si esas palabras pudieran aliviar su culpa. Ella no nos entendería, nadie lo haría. Pero esto era lo que tenía que pasar. Pero incluso mientras decía esas palabras, Lucía comenzaba a dudar de sí misma. Las noches de insomnio eran cada vez más largas, y los llantos del bebé la sacaban de quicio. Las cosas no eran como las había imaginado. Mientras Héctor se alejaba más y más, ella comenzaba a sentir el peso de su decisión en cada rincón del pequeño apartamento. Su plan, que había parecido tan perfecto en su mente, comenzaba a desmoronarse. Por otro lado, la policía seguía avanzando. El mensaje de texto, junto con el testimonio de un vecino de Carolina que recordaba haber visto a Lucía cerca de la casa el día del secuestro, comenzó a conectar los puntos. Los investigadores se dieron cuenta de que no se trataba de una desaparición cualquiera, era un secuestro cuidadosamente planeado. Ahora, Lucía y Héctor estaban en el centro de una investigación que cada vez era más intensa. Mientras la búsqueda continuaba, el tiempo se convertía en un enemigo. Lucía sentía que el mundo comenzaba a cerrarse sobre ellos, pero no podía renunciar a lo que había hecho. A pesar de las crecientes dudas y el deterioro de su relación con Héctor, estaba decidida a continuar con su plan. Para ella, no había marcha atrás. La desesperación de Carolina no conocía límites. Las horas se habían convertido en días, y aún no había ninguna pista clara sobre el paradero de su bebé. Cada día que pasaba sin respuestas era una tortura más cruel. Los investigadores trabajaban sin descanso, pero el caso parecía complicarse a cada paso. Mientras tanto, la prensa continuaba cubriendo la historia, presionando a las autoridades, mientras el rostro de Carolina se hacía más familiar en los noticieros, siempre acompañado por una súplica desesperada. En medio de esta tormenta, un rayo de esperanza comenzó a iluminar el caso. Un vecino que vivía cerca de la casa de Carolina recordó algo que había pasado por alto. El día del secuestro había visto a Lucía, aparentemente apresurada, saliendo del vecindario con el coche de Héctor. En un principio, no le había dado demasiada importancia, ya que las dos mujeres eran muy cercanas, pero al enterarse del secuestro, la conexión se volvió evidente. Lucía, la mejor amiga de Carolina, desaparecida junto con su esposo en el mismo periodo de tiempo. Todo comenzaba a tomar sentido. La policía, al recibir esta información, redobló sus esfuerzos. Comenzaron a investigar más de cerca a Lucía y Héctor, siguiendo pistas que antes habían pasado por alto. Revisaron las transacciones bancarias, los registros de llamadas y cualquier dato que pudiera llevarlos a la pareja. Fue entonces cuando descubrieron algo que llamó su atención. Héctor había hecho una reservación en un motel en las afueras de la ciudad poco antes del secuestro. Aunque no parecía un detalle alarmante en sí mismo, el hecho de que coincidiera con la desaparición del bebé no podía ser ignorado. Mientras tanto,
Lucía, completamente ajena a los movimientos de la policía, continuaba sumida en su propia burbuja de estrés y agotamiento. El bebé, que en su mente representaba la cura a su desesperación, se había convertido en una fuente constante de tensión. Las noches eran insoportables y Héctor ya casi no pasaba tiempo en casa, alegando que necesitaba espacio. Lucía sabía que algo andaba mal con él, pero su propia angustia la cegaba. Cada vez que lo enfrentaba, las discusiones se volvían más intensas y Héctor se alejaba más. Por primera vez desde que tomaron al bebé, Héctor comenzó a expresar abiertamente sus dudas. En una de las tantas noches tensas, no pudo contener más sus pensamientos. Lucía, esto está mal. No podemos seguir así. Tarde o temprano nos encontrarán, y todo lo que hemos hecho será en vano, dijo, con una mirada de frustración y miedo. Lucía lo miró, incrédula ante sus palabras. No podía entender cómo él, quien había estado de acuerdo desde el principio, ahora quería echarse atrás. La posibilidad de perder al bebé la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. ¿Cómo puedes decir eso ahora? Hemos llegado demasiado lejos. Este bebé es nuestro. Respondió Lucía, con la voz temblando por la mezcla de miedo y rabia. Pero Héctor, cada vez más consumido por la culpa, comenzó a dudar de todo. Sabía que lo que habían hecho no tenía perdón y cada día que pasaba, sentía que estaban más cerca de ser descubiertos. La tensión entre ambos se hacía insoportable. Héctor se mantenía en silencio, pero por dentro, luchaba con el peso de sus decisiones. Al mismo tiempo, la policía comenzó a rastrear el motel donde Héctor había hecho la reservación. Un equipo de investigadores fue enviado discretamente para observar el lugar y analizar cualquier posible conexión. Las cámaras de seguridad del motel revelaron que, efectivamente, Héctor había estado allí con Lucía y el bebé. No había lugar a dudas, la pareja se escondía en algún lugar cercano y la policía estaba cada vez más cerca de encontrarlos. Mientras tanto, Carolina seguía esperando noticias con el corazón roto. Los detectives le informaron que había avances en la investigación, pero los detalles eran escasos. Carolina pasaba las noches mirando fotos de su bebé, incapaz de dormir o comer. Cada día era una batalla contra la desesperanza, pero no se permitía perder la fe. Sabía que en algún lugar, su hijo la esperaba. La distancia entre Héctor y Lucía alcanzó su punto máximo una noche en la que él simplemente no regresó a casa. Lucía, al borde del colapso, no sabía cómo interpretar su ausencia. ¿La había abandonado? ¿Se había entregado a la policía? El miedo a ser descubierta comenzaba a apoderarse de ella. Estaba sola, con un bebé que no le pertenecía, y no sabía qué hacer. Cada ruido en la calle la hacía sobresaltarse, temiendo que en cualquier momento alguien llamara a la puerta para llevárselo todo. El remordimiento que había intentado silenciar durante tanto tiempo ahora la perseguía sin descanso. Recordaba los días felices con Carolina, los momentos en que compartían confidencias, risas y sueños. Y ahora, ese lazo estaba completamente destruido, por su propia culpa. Lucía sabía que lo que había hecho no solo le había robado el hijo a su mejor amiga, sino también cualquier posibilidad de redención. En la madrugada, cuando el agotamiento finalmente la venció, Lucía se quedó dormida con el bebé en sus brazos. Fue entonces cuando el destino decidió alcanzarla. Héctor no podía soportar más. Cada día que pasaba, sentía como si un peso insoportable aplastara su conciencia. Las palabras de Lucía resonaban en su cabeza una y otra vez, pero nada de lo que ella decía podía calmar la tormenta que se desataba dentro de él. El secuestro, la mentira, la constante tensión, todo había sido demasiado. Había llegado a su límite y ahora el miedo lo dominaba completamente. No había vuelto al apartamento en días. Evitaba el lugar como si fuera una trampa mortal, sabiendo que la policía podía aparecer en cualquier momento. Se quedaba en moteles baratos o dormía en su coche, incapaz de enfrentar la realidad de lo que habían hecho. Las noches eran interminables y los remordimientos lo devoraban. Cada decisión que había tomado lo empujaba más y más al borde del abismo. Una tarde, mientras vagaba por las calles, sin un rumbo claro, Héctor sintió que algo dentro de él finalmente se rompía. No podía continuar de esa manera.
El peso de la culpa se había vuelto insoportable y sabía que tarde o temprano serían descubiertos. La policía ya estaba detrás de ellos, lo sabía. Era cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. Lucía podía seguir negando la realidad, pero él ya no tenía esa opción. Había llegado a su límite. Esa misma noche, Héctor regresó al apartamento. Cuando Lucía lo vio entrar, su rostro mostró una mezcla de alivio y sorpresa. Había pasado los últimos días aterrorizada, pensando que su esposo la había abandonado o, peor aún, que la había traicionado. Ahora, viéndolo frente a ella, las emociones se agolparon en su mente. Pero algo en Héctor había cambiado. Sus ojos estaban apagados, su cuerpo cansado, como si llevara siglos soportando una carga demasiado pesada. Lucía intentó acercarse a él, pero Héctor se mantuvo distante. No hubo palabras cariñosas, ni explicaciones. Solo un silencio denso que llenaba cada rincón del pequeño apartamento. Finalmente, después de unos minutos que parecieron horas, Héctor rompió ese silencio, pero no con las palabras que Lucía esperaba. «No podemos seguir así», dijo en voz baja, pero con una firmeza que la dejó helada. Lucía lo miró, incapaz de comprender lo que él estaba diciendo. Todo su cuerpo se tensó, temiendo lo que venía después. Sabía que Héctor estaba al límite, pero no estaba preparada para lo que él estaba a punto de proponer. «Tienes que devolver al bebé», continuó, su voz quebrada por la culpa. «No podemos huir de esto para siempre. Ya no podemos». Las palabras de Héctor cayeron sobre Lucía como un balde de agua fría. Durante todo ese tiempo, había logrado convencerse de que lo que habían hecho era necesario, que merecía ser madre, que había salvado a ese bebé de una vida que no sería tan buena como la que ella podría darle. Pero ahora, con su esposo diciéndole lo contrario, sintió como su mundo comenzaba a desmoronarse. ¿Devolverlo?, preguntó Lucía con incredulidad, su voz temblorosa. «Eso no es una opción, Héctor. ¿No lo entiendes? Si lo devolvemos, lo perderemos todo. No solo al bebé, sino también nuestra libertad. Nos destruirán». Héctor la miró fijamente. Ya no quedaba nada de la compasión que una vez había sentido por ella. Ahora solo veía a una mujer que había perdido la razón, cegada por un deseo tan profundo que había arruinado todo lo que ambos alguna vez fueron. En sus ojos no había otra salida. «Ya estamos destruidos, Lucía. Hace mucho que perdimos todo», respondió con tristeza, mientras se levantaba y caminaba hacia la puerta. «Si no lo haces tú, lo haré yo». Esas últimas palabras resonaron como un trueno en la mente de Lucía. El miedo la paralizó. No podía permitir que Héctor la traicionara, no después de todo lo que habían pasado. No después de todo lo que habían arriesgado. Se levantó rápidamente, tratando de detenerlo, pero Héctor estaba decidido. Sabía que el tiempo se les había acabado. Sabía que no había vuelta atrás. Lucía corrió hacia la puerta, bloqueando su salida. «No puedes hacer esto, Héctor. Nos arruinarás a los dos», gritó, con el rostro desencajado por el pánico. Pero Héctor no se dejó intimidar. Con una calma que contrastaba con la desesperación de Lucía, la apartó suavemente y salió del apartamento, cerrando la puerta detrás de él sin decir una palabra más. Esa misma noche, mientras Lucía permanecía en el apartamento, paralizada por el miedo, Héctor tomó una decisión que cambiaría todo. Condujo hasta una comisaría en las afueras de la ciudad. Sabía que no podía seguir huyendo, sabía que la única manera de poner fin a todo era enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Con la mirada fija en la carretera, sintió una mezcla de alivio y terror al pensar en lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegó, estacionó el coche frente a la comisaría, respiró hondo y entró. El ambiente frío y severo del lugar lo hizo sentir aún más vulnerable, pero ya no podía echarse atrás. Al llegar al mostrador, miró al oficial que lo atendía con una expresión que lo decía todo. «Necesito confesar algo», dijo, su voz quebrada por el peso de lo que estaba a punto de revelar. La confesión de Héctor desató una cadena de eventos que se desarrollaron con una velocidad aterradora. Después de dar su declaración, la policía actuó con rapidez.
Las coordenadas del motel donde se escondían se transmitieron de inmediato y un equipo de agentes fue enviado al lugar. Las calles, que hasta entonces habían sido silenciosas, se llenaron de patrullas y sirenas que rompían la calma de la madrugada. Lucía, aún en el apartamento, no tenía idea de lo que estaba por suceder. El silencio del lugar solo era perturbado por los sollozos intermitentes del bebé, que ella acunaba con desesperación. Su mente corría en círculos, sin poder comprender completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Héctor había desaparecido de su vida de manera repentina, y el temor de que la hubiera traicionado empezaba a enraizarse en su conciencia. Mientras las patrullas se acercaban al motel, los oficiales planeaban su entrada. No sabían cómo Lucía reaccionaría al verse acorralada, y la posibilidad de que el bebé estuviera en peligro hacía que cada paso fuera más cuidadoso. La tensión crecía a cada minuto que pasaba, y la operación se ponía en marcha con una precisión quirúrgica. Los oficiales sabían que no podían fallar. Dentro del apartamento, Lucía empezó a notar algo extraño. El sonido distante de sirenas la alertó, haciéndola levantarse con el corazón latiendo a toda velocidad. Se acercó a la ventana con el bebé en brazos, tratando de entender qué estaba ocurriendo. Entonces, vio las luces de los autos policiales reflejándose en las paredes del edificio vecino. El pánico la golpeó con fuerza. Sabía que el momento había llegado. Se quedó paralizada por unos segundos, sin saber qué hacer. Las opciones parecían desaparecer una tras otra en su mente. No había salida. Los agentes se acercaban, y Lucía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos sin control, mientras intentaba pensar en alguna forma de escapar. Sin embargo, en el fondo, sabía que era inútil. Estaba acorralada. Los golpes en la puerta la sacaron de su trance. La policía llamaba, pero ella no respondía. Se aferraba al bebé con todas sus fuerzas, como si él fuera su única ancla en medio del caos que la rodeaba. Los gritos de los oficiales eran cada vez más insistentes. El miedo de perderlo todo, la culminación de todo lo que había planeado durante meses, ahora parecía escaparse como arena entre sus dedos. Finalmente, la puerta cedió bajo la presión de los agentes. En cuestión de segundos, varios policías entraron en la habitación, rodeándola. Lucía retrocedió, sosteniendo al bebé con un abrazo desesperado. Su mirada era la de alguien que ya no podía distinguir la realidad de sus fantasías. Estaba atrapada, no solo físicamente, sino en un mundo que ella misma había construido y que ahora se desmoronaba ante sus ojos. «¡No se acerquen!», gritó, mientras las lágrimas surcaban su rostro. Su voz era un eco de su desesperación, un último intento de aferrarse a lo que había creado. Sin embargo, los agentes avanzaron con cautela, sabiendo que el bebé estaba en riesgo. Uno de los oficiales, un hombre de mediana edad con experiencia en situaciones de alto riesgo, dio un paso adelante y habló con calma. «Lucía, esto no tiene que terminar mal. Queremos asegurarnos de que el bebé esté a salvo. Nadie quiere que alguien salga lastimado». Las palabras resonaron en la mente de Lucía, pero ya no había lógica que pudiera alcanzarla. Todo lo que veía era un futuro sin el bebé, una vida en la que perdería todo lo que había querido. En ese instante, su mundo colapsó completamente. Las ilusiones, las mentiras que había creado para justificar sus acciones, se derrumbaron como un castillo de naipes. La policía, viendo que la situación se volvía más peligrosa con cada segundo que pasaba, decidió actuar. En una maniobra rápida y coordinada, dos agentes se abalanzaron sobre Lucía, arrebatándole al bebé de los brazos mientras otros la inmovilizaban contra el suelo. Lucía gritó con todas sus fuerzas, luchando inútilmente por liberarse, pero ya no había vuelta atrás. El bebé, ahora seguro en los brazos de uno de los oficiales, lloraba con fuerza, ajeno al caos que lo rodeaba. Mientras la inmovilizaban, Lucía seguía llorando, incapaz de comprender completamente cómo todo había terminado así. Todo lo que había querido, todo lo que había hecho, ahora parecía insignificante frente a la realidad que la golpeaba con crueldad. Sabía que, en ese momento, lo había perdido todo. Fuera del motel, Héctor observaba desde el coche de la policía que lo había escoltado hasta allí.
La escena que tenía frente a sus ojos era desgarradora, pero él había aceptado su destino. Sabía que no había otra salida. Había traicionado a Lucía, pero no podía vivir con el peso de lo que habían hecho. Al ver cómo se llevaban a su esposa esposada, sintió una mezcla de alivio y culpa que lo inundó por completo. Los oficiales llevaron a Lucía hacia la patrulla, mientras ella seguía murmurando entre sollozos. Era mi bebé, era mío. El eco de sus palabras resonaba en el ambiente, pero nadie respondía. Héctor, incapaz de moverse, observó cómo Lucía desaparecía en el interior del coche policial, sabiendo que ese era el fin de todo. El bebé, en brazos de uno de los agentes, sería pronto devuelto a su madre verdadera. Mientras tanto, Héctor y Lucía enfrentarían las consecuencias de sus acciones, separados por siempre de aquello que los había unido en el peor de los caminos. El eco de la operación policial resonaba aún en las mentes de todos, pero el caos había dado paso a un silencio profundo y cargado. En la comisaría, el bebé, envuelto en una manta, dormía tranquilamente. Los oficiales, aunque satisfechos por el éxito del rescate, no podían ignorar el rastro de dolor que había dejado todo el incidente. Era una victoria amarga, empañada por la devastación emocional que vendría. Carolina, que había sido informada de la captura, llegó al lugar lo más rápido que pudo. El corazón le latía con fuerza mientras subía las escaleras, incapaz de controlar la mezcla de emociones que la invadía. Sabía que su bebé estaba a salvo, pero la cicatriz que quedaría no sanaría con tanta facilidad. Cuando entró a la sala donde los oficiales la esperaban, vio a su hijo en brazos de una agente, y en ese instante, el mundo dejó de moverse por un segundo. Todo se desvaneció a su alrededor, salvo ese pequeño ser que había sido arrancado de sus brazos. Corrió hacia él con lágrimas en los ojos, y lo sostuvo con una ternura infinita. El alivio la envolvió, pero la tristeza no desaparecía del todo. No podía evitar pensar en lo que había pasado, en el dolor que Lucía le había causado. Esa traición, la más profunda que podía imaginar, era una herida abierta que tardaría mucho en cicatrizar. Mientras abrazaba a su hijo, sentía como una parte de ella se rompía nuevamente. La alegría de tenerlo de vuelta estaba empañada por la realidad cruel de lo que había sucedido. El oficial a cargo le explicó que Lucía y Héctor ya habían sido detenidos y que enfrentarían cargos graves. Carolina escuchaba las palabras, pero apenas podía procesarlas. Lo único que importaba en ese momento era que su bebé estaba nuevamente en sus brazos. Todo lo demás, incluso el deseo de justicia, quedaba en segundo plano. Pero dentro de ella, sabía que nada sería igual después de ese día. Lucía, mientras tanto, estaba en una celda. Las horas que siguieron a su arresto se habían convertido en un borrón de preguntas, gritos y lágrimas. No podía aceptar lo que había pasado. Para ella, seguía siendo la madre de ese bebé, aunque el mundo la llamara criminal. Su mente se negaba a procesar la verdad, aferrándose a una fantasía rota que ya no tenía sentido. Cada segundo que pasaba la alejaba más de la realidad, sumida en una desesperación que se hacía más grande a medida que la soledad la envolvía. Héctor, en otra celda cercana, permanecía en silencio. Había hablado poco desde su confesión, y no había intentado justificar sus acciones. Sabía que no había nada que pudiera decir para borrar lo que había hecho. El remordimiento lo consumía por completo, pero al mismo tiempo, sentía un extraño alivio. Ya no estaban huyendo, ya no vivían bajo el peso de una mentira que los había destruido. Pero la paz que buscaba no vendría. Sabía que tendría que cargar con el peso de su traición el resto de su vida. Los días pasaron y el juicio se acercaba. Carolina, aunque emocionalmente destrozada, sabía que debía testificar. Cada vez que pensaba en la amistad que había compartido con Lucía, sentía un nudo en la garganta. Habían sido inseparables durante tantos años y nunca había imaginado que algo así pudiera ocurrir. La traición de su amiga había sido tan inesperada, tan cruel, que todavía no podía comprenderla. ¿Cómo alguien a quien consideraba una hermana podía haberla herido de esa manera? Cuando llegó el día del juicio, la sala estaba llena de personas que seguían el caso con atención. Los medios, que habían seguido cada detalle, esperaban ansiosos las declaraciones de los involucrados.
Lucía y Héctor entraron a la sala esposados, y aunque Lucía intentó mirar a Carolina, ella no le devolvió la mirada. Era demasiado doloroso. Carolina se sentó junto a los abogados y esperó pacientemente su turno para hablar. Cuando llegó el momento, Carolina se levantó con su hijo en brazos y caminó hacia el estrado. Todos los ojos estaban puestos en ella, pero no le importaba. Lo único que tenía en mente era contar la verdad, dejar en claro el daño que había sufrido. Con la voz temblorosa, relató los hechos, describiendo cómo había descubierto el secuestro, su desesperación y el dolor que la había consumido desde ese día. Cada palabra era una daga, tanto para ella como para Lucía. Lucía, sentada en el banquillo de los acusados, no podía apartar los ojos de su ex amiga. Las palabras de Carolina la atravesaban como un cuchillo. Sabía que lo que había hecho era imperdonable, pero no podía dejar de sentir que había sido arrastrada por su desesperación, por su incapacidad de aceptar la vida que se le había negado. Mientras Carolina hablaba, Lucía lloraba en silencio, dándose cuenta de que había perdido más que su libertad. Había perdido el único vínculo verdadero que tenía. Cuando el juicio llegó a su fin, el veredicto fue claro: Lucía y Héctor fueron condenados a largas sentencias. La sala permaneció en silencio mientras el juez pronunciaba la sentencia, y los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de justicia y tristeza. Nadie salió victorioso ese día. No había consuelo en el castigo de los culpables, solo un profundo sentimiento de pérdida. Después del juicio, la vida para todos los involucrados tomó caminos distintos, pero ninguno estaba libre de las cicatrices que habían quedado. Carolina, con su bebé nuevamente en sus brazos, trataba de reconstruir lo que alguna vez fue su mundo. Sin embargo, el miedo y la desconfianza la seguían como una sombra. Cada vez que alguien tocaba a su hijo, aunque fuera con cariño, un instinto protector surgía en ella. Las noches, antes tranquilas, ahora estaban llenas de pesadillas. A menudo despertaba sobresaltada, pensando que alguien se llevaba a su bebé otra vez. Su casa, antes un lugar de paz y seguridad, ahora parecía extraña, vacía de la vida que alguna vez compartió con Lucía. Pasaba los días cuidando a su hijo, pero cada rincón le recordaba las risas y los momentos que compartió con su amiga. La traición aún la quemaba por dentro, y aunque trataba de avanzar, había algo que no la dejaba sanar por completo. Sabía que había recuperado lo más preciado, pero la herida emocional seguía abierta. Decidió empezar a asistir a terapia, consciente de que necesitaba ayuda para superar lo sucedido. Las primeras sesiones fueron duras, reviviendo el dolor de los días en que su hijo estuvo desaparecido, pero poco a poco, las palabras del terapeuta comenzaron a resonar en su mente. El proceso de sanación sería largo, y Carolina lo aceptaba, dispuesta a hacer lo necesario para volver a sentirse completa. Mientras tanto, Lucía pasaba sus días en la prisión. El tiempo transcurría de manera implacable dentro de las frías paredes de su celda. La realidad de su situación se había asentado como una losa sobre sus hombros. Los primeros días habían sido una mezcla de rabia y desesperación, pero ahora, con el juicio terminado y la sentencia dictada, todo lo que quedaba era la fría aceptación de lo que había perdido. Sentada en su cama, con los ojos vacíos y la mente sumida en pensamientos oscuros, Lucía repasaba una y otra vez cada momento que la había llevado hasta allí. Había sacrificado todo por un sueño que nunca fue suyo. Las ilusiones que construyó, la vida que intentó robar, todo se había desmoronado. Y ahora, no quedaba nada. Ni su libertad, ni la amistad que alguna vez fue el pilar de su vida. Las cartas de Héctor, que llegaban cada cierto tiempo, apenas las leía. Sabía que él también estaba pagando su propio precio, pero el resentimiento entre ellos había crecido como una barrera inquebrantable. Héctor intentaba justificar sus decisiones, hablaba de redención, de la posibilidad de un futuro más allá de las rejas, pero Lucía ya no lo escuchaba. En su mente, él la había traicionado de la peor manera posible. No solo la había entregado a las autoridades, sino que había destruido cualquier posibilidad de nosotros. Por su parte, Héctor vivía en una celda diferente, pero su castigo no era menos severo. A pesar de haber colaborado con la policía, su condena lo había dejado encarcelado por muchos años.
Sabía que, aunque su sentencia era menor que la de Lucía, la verdadera prisión estaba dentro de él. Había traicionado a la única persona que alguna vez amó, pero había sido incapaz de soportar el peso de lo que habían hecho. Cada noche, el remordimiento le pesaba más y más, recordándole que nunca encontraría paz. El tiempo en prisión lo cambió. Héctor se volvió introspectivo, y aunque trataba de encontrar consuelo en los pequeños momentos del día, como las visitas esporádicas de su familia, nada llenaba el vacío que sentía. Sabía que la vida que habían planeado juntos había desaparecido para siempre. Ahora solo le quedaba enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y esperar que, algún día, pudiera encontrar el perdón, aunque fuera de sí mismo. En los meses que siguieron, Carolina decidió mudarse. Necesitaba un cambio de escenario, algo que le permitiera dejar atrás los recuerdos dolorosos. Se trasladó a una ciudad más pequeña, buscando la tranquilidad que tanto necesitaba. Allí, comenzó una nueva vida, dedicada por completo a su hijo, pero siempre con una parte de su corazón marcada por el trauma vivido. Sabía que, con el tiempo, las heridas sanarían, pero la cicatriz de la traición nunca desaparecería por completo. Con el paso de los días, la rutina volvió a instalarse en su vida. Las cosas simples, como llevar a su hijo al parque o preparar una cena tranquila en casa, le devolvieron poco a poco la paz que había perdido. Pero, de vez en cuando, una sombra cruzaba su mente, recordándole lo cerca que estuvo de perderlo todo. A pesar de todo, Carolina eligió no vivir con resentimiento. Decidió que, por su hijo, tenía que seguir adelante, dejar el pasado atrás y enfocarse en el presente. Sin embargo, el nombre de Lucía no desaparecía del todo. Cada tanto, recibía noticias sobre su condena o sobre la vida que llevaba en prisión, pero Carolina no quería saber más. A sus ojos, Lucía ya no era parte de su vida. Todo lo que quedaba de esa amistad eran cenizas, recuerdos que prefería no desenterrar. La mujer que alguna vez había considerado como una hermana ahora solo existía en el pasado, en un lugar que Carolina había decidido dejar atrás. Los meses se transformaron en años, y aunque las heridas seguían presentes, la vida continuaba para todos. Carolina, en su nueva ciudad, se había adaptado a una rutina tranquila. Vivía en un barrio pacífico, rodeada de parques donde podía disfrutar de los días soleados con su hijo. A medida que él crecía, el pequeño se convirtió en su principal razón para seguir adelante. Su sonrisa iluminaba los días grises, y cada paso que daba, cada palabra nueva que aprendía, era un recordatorio de que la vida le había dado una segunda oportunidad. Sin embargo, por más que intentara dejar atrás lo ocurrido, había momentos en los que la oscuridad regresaba. Las noches eran las más difíciles. A veces, Carolina se encontraba en la penumbra de su sala, mirando las fotos de su hijo y reviviendo los días en que lo había perdido. Aunque estaba agradecida por tenerlo de vuelta, la traición de Lucía la seguía como una sombra. No podía olvidar, por más que lo intentara. Con el tiempo, Carolina decidió que debía enfrentarse a esa sombra de una vez por todas. Había huido de sus recuerdos, pero sabía que no podría escapar para siempre. Así que un día, tras mucha reflexión, tomó una decisión que la había atormentado por mucho tiempo: visitaría a Lucía en prisión. No buscaba venganza ni justicia, solo quería encontrar paz. Sabía que, para sanar completamente, tenía que ver a su antigua amiga y cerrar ese capítulo de su vida. El día de la visita llegó con una mezcla de ansiedad y determinación. Mientras conducía hacia la cárcel, su mente se llenaba de preguntas que nunca se había atrevido a formular. ¿Qué la había llevado a hacer algo tan terrible? ¿Cómo había sido capaz de traicionar a alguien que la había amado como a una hermana? Esas dudas la acosaban, pero sabía que necesitaba respuestas, o al menos, un cierre definitivo. Al llegar a la prisión, el ambiente pesado y opresivo la envolvió de inmediato. Los muros altos y grises parecían representar las barreras que se habían levantado entre ella y Lucía. Tras pasar por los controles de seguridad, fue conducida a una sala de visitas pequeña, fría y silenciosa. Esperó en una silla, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, hasta que la puerta se abrió y Lucía entró. El tiempo en prisión había dejado su marca en Lucía. Su rostro, antes radiante y lleno de vida,
ahora estaba pálido, con líneas de angustia y tristeza marcadas en su piel. Cuando sus ojos se encontraron, ambas mujeres se quedaron inmóviles, como si no supieran cómo empezar a enfrentar el abismo que las separaba. El silencio entre ellas era tan pesado como los muros que las rodeaban. Lucía fue la primera en hablar, con una voz quebrada, cargada de arrepentimiento. Carolina, nunca quise hacerte daño, no sé cómo llegué a este punto, susurró, incapaz de sostener la mirada. Carolina, que había imaginado 1000 veces ese encuentro, sintió que su ira se desvanecía. La Lucía que tenía delante no era la misma mujer que había conocido, ni la misma que la había traicionado. Era una sombra de lo que alguna vez fue, una figura rota por las consecuencias de sus propias decisiones. Aunque el dolor seguía presente, Carolina entendió que no podría cargar con ese resentimiento para siempre. No vine a buscar respuestas, dijo Carolina, con una calma que sorprendió a ambas. Solo quería verte, para cerrar este ciclo. Lucía la miró con lágrimas en los ojos, pero no había nada que pudiera decir para reparar lo que había hecho. Sabía que no existían palabras suficientes para disculparse. Lo que había roto entre ellas jamás se podría arreglar. Aún así, la presencia de Carolina allí, en ese lugar, le daba un pequeño respiro en medio de su tormento. Tal vez nunca obtendría su perdón, pero al menos sabía que, de alguna manera, Carolina estaba encontrando su propia paz. El encuentro fue breve, pero fue suficiente. Carolina se levantó, miró a Lucía una última vez y, sin decir más, salió de la sala. Mientras caminaba hacia la salida, sintió una ligereza que no había experimentado en años. El peso que había llevado desde el secuestro comenzaba a desvanecerse. No significaba que todo estuviera olvidado, pero sí que finalmente podía empezar a sanar. Por otro lado, Lucía regresó a su celda sintiéndose vacía. El encuentro con Carolina había sido más difícil de lo que imaginaba. Sabía que la condena que enfrentaba no solo era física, sino también emocional. Pasaría el resto de sus días con el recuerdo constante de lo que había perdido, su libertad, su dignidad y sobre todo, a la única persona que alguna vez la había amado sin reservas. El arrepentimiento la acompañaría siempre, como una segunda piel. Héctor, que había intentado durante mucho tiempo comunicarse con Lucía, recibió la noticia de la visita de Carolina con un sentimiento de esperanza. Tal vez, pensaba, algún día él también podría enfrentarse a lo que había hecho y encontrar una forma de redimirse. Aunque su relación con Lucía estaba rota, al igual que su vida, esperaba que el tiempo, de alguna manera, lo ayudara a encontrar una nueva dirección. Por ahora, todo lo que podía hacer era aceptar su destino y aprender a vivir con el remordimiento. Al salir de la prisión, Carolina sintió el viento fresco en su rostro y respiró profundamente. Sabía que la vida no sería fácil, pero también sabía que el peor capítulo de su historia había quedado atrás. Caminó hacia su coche, sintiendo que, finalmente, había recuperado algo más que a su hijo, había recuperado una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Si esta historia te atrapó, no olvides darle like, comentar qué parte te impactó más y suscribirte para disfrutar de más relatos emocionantes. Tu opinión es importante y nos ayuda a seguir creando contenido que te encanta.